El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Nehemías comienza a orar y él dice: Señor, da gracia a tu siervo para con aquel varón. O sea, respetaba los conductos, amaba lo que hacía, servía con mayor disposición, pero también era entendido para lo espiritual. Y segundo, porque el mover profético comienza desde que los líderes Esdras y Nehemías entendieron el papel que podían jugar en el cumplimiento profético. Hoy, ¿tú estás entendiendo el mover profético? Porque se está moviendo la profecía, hay un cumplimiento, y se está acercando el tiempo del final de la profecía que comenzó con la reconstrucción de Jerusalén y su templo con Esdras, y la reconstrucción con las murallas en Nehemías. 70 años después de que Nabucodonosor destruyera, es que comienza el relato de Nehemías. Se da inicio, porque su contemporáneo Daniel dijo lo siguiente, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, aquí comienza, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que Esdras y Nehemías no estaban viviendo una florescencia de avivamiento. No, había tiempo angustioso. ¿Cuál es el tiempo angustioso que está viviendo el mundo? Una cuarentena. Miles de personas están en sus casas. Unos han contraído la enfermedad, otros han muerto a causa de la enfermedad. Pero ¿por qué la iglesia no se levanta a hacer un clamor y que empiece su sector a cambiar, su barrio, su entorno, empieza a cambiar tu casa, a restaurar a tu familia, a tus hijos? No importa que piensen distinto a ti. La enfermedad le llegó a todos. Piensen o no piensen, crean o no crean, todos llegó la enfermedad. Pienses o no pienses, todos estamos en casa. Pienses o no piensen, a todos nos tocó. Dios hizo un alto en el camino y le dijo a la gente: la vida o la fama, la vida o el deporte, la vida o la música, la vida, y todo se cerró. Todo está prohibido, tanto cristianos como no cristianos. Y dice la Biblia: entiende pues, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, Esdras, príncipe, hasta la semana se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, comienza un reloj profético que nos abarca y nos cubre a nosotros. Dice, quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Otro príncipe. No voy a entrar a explicarte la profecía, sino estoy haciendo un bosquejo general para que tú entiendas. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, falta la última semana, confirmará el pacto con muchos.
Es lo que se está esperando. Hoy no dijeron varios presidentes y varios líderes, necesitamos un líder, necesitamos la toma de decisiones por una sola persona para poder detener las guerras. Hoy no aprobó los Estados Unidos una cierta recompensa para ir y atacar a otro presidente en medio de una pandemia, en medio de un caos. Todo eso se perfila hacia un solo líder. Un líder que tenga la capacidad, el carácter para asumir los problemas del mundo y dar una solución. Y eso será el anticristo, el Mesías que está esperando Israel. Pero ¿cuál es tu actitud? Reflexiona y medita. Por eso es crucial esta profecía de las 70 semanas de años, porque es la cronología profética de lo que está sucediendo. Nosotros nos encontramos entre las semanas 69 y 70. Una vez entendida la importancia de este tema, te invito a que escuches por qué sucedió todo ese caos. Dios le había dado a Israel una orden. Una orden de que cuando entraran a las tierras que habían conquistado, tuvieran cuidado de no mezclarse ni hacer alianzas con los moradores de la tierra. Dice Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Cuando el creyente entra a trabajar en un estado del gobierno, no haga alianzas para robar a los más pobres. Ten cuidado, no lo hagas. Cumple tu papel, cumple tu profesión y demuestra que puede haber un cambio en mi país cuando empecemos a tomar conciencia los líderes que van a asumir y van a entrar a tomar cargos de que pueden hacer algo por el pueblo. Pero Israel no lo hizo. Derribarás sus altares y quemarás sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, Dios no permite que tú te hagas una imagen como esta. Una imagen. Entonces ya vengo yo y me postro y quito el lugar de Dios, algo que no se puede contener, porque es que Dios no puede caber en ninguna imagen, porque es tan poderoso que no lo puede hacer. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Oh, no tomes de sus hijas para tus hijos, ni de tus hijos para tus hijas, fornicando sus hijas en pos de otros dioses, fornicando sus hijos en pos de otros dioses, porque harán también fornicar a los hijos de los hijos en pos de dioses de ellos. Así que Israel, advertida, se mezcló y empezaron las alianzas y empezaron las generaciones a correr, a tal punto que Deuteronomio 7:1 se olvidaron. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y empieza a enumerarlas, al Eteo, Jerbeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las ha echado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviarán tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Pues déjeme decirle que esto fue lo que pasó. Israel no lo quiso hacer. Y como prueba de lo que se describe en Nehemías que había sucedido, Jeremías lo había dicho. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Así que los asirios y los babilónicos fueron usados por Dios para disciplinar
a Israel. Israel siempre ha sido y será reconocedor del poder con que Dios los sacó de Egipto. Jeremías 2:6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea que Israel sabía que debía guardar los preceptos y las órdenes de Dios. Mucha gente se cuida de no mezclarse con un impío. Es que a Dios no le agrada. No, lo que pasa es que tú te dejas envolver por lo que piensa el impío. No, mire, bajémosle el sueldo a los empleados en este tiempo. No estamos percibiendo nada. No, tú sé correcto. Sé una persona sensata. No es que si no percibo, ¿cómo voy a pagar? Hay cosas esenciales de esenciales. Y hay cosas no esenciales que hay que cerrar. Me explico, nosotros cerramos el restaurante porque no íbamos a exponer a los chicos, pero la distribuidora sí nos dijeron no pueden cerrar. Ya es una orden diferente. Pero sí hemos tenido cuidado con ellos de desinfecten neveras con agua, cloro, desinfectes en las manos, laves en las manos, usen tapabocas y todo eso estamos pendientes de acatar las órdenes del Estado. Israel no le importó. Israel fue y se metió, se mezcló. Y dice la Biblia, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. No rectas. ¿En dónde lo hicieron? En lo secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desviamos y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y aunque nadie nos vea, en lo secreto tú ves pornografía. Pero sin embargo, tú eres el hombre de Dios. En lo secreto, tú ves a otra mujer que no es tu esposa. Y todo bien. En lo secreto tú empiezas a temer. ¿Qué será de mí? Esta situación. Confía en el Señor. Y por eso Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castiga y tus rebeldías te condenan. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. A mí me sorprende la vida de un futbolista que ha dado testimonio y ha tenido crisis muy difíciles donde aún varios periodistas dijo, fulano de tal murió su carrera deportiva. Pero este varón ha demostrado que ha confiado en Dios y hoy en día es figura de varias campañas que invitan a lavarnos las manos. ¿Qué testimonio estás dando tú? Pero vemos también a otros que cristianos y han hecho chanchullos en lo secreto en la aduana. Y después sale evangélico fulano de tal haciendo tales cosas. Por eso viene el castigo de Dios. Fue por ello que el reino del norte, o el reino de Israel, y su capital Samaria, fue llevado cautivo en el año 722 a.C. Los asirios deportaron las 10 tribus y las dispersaron por todo su imperio. Biblia, sí, Segunda de Reyes 17:5. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Adá. Este reino se había corrompido. 10 tribus se fueron con él, con este imperio, con el imperio del norte. Y ellos habían dejado a Dios y habían buscado otros ídolos porque no tenían el templo. Entonces fue sencillo para el líder decir, tranquilos, no se preocupen, adoren a sus dioses, lo importante es que ustedes tengan comunión con un Dios supremo, todas las religiones conducen al cielo, etcétera, etcétera. Y ellos fueron llevados cautivos. Luego vemos que las tribus de Judá y Benjamín, que conforman el reino del sur, o el reino de Judá, permanecieron
hasta el año 586, en que quedó el templo y los sacerdotes, y los babilónicos saquearon y destruyeron a Jerusalén y fueron sometidos a 70 años de cautividad. Por eso el relato de Esdras y Nehemías nos habla de la destrucción que había, porque ellos habían dejado a su Dios. Yo te invito a que reflexiones cuál es tu carácter para enfrentar esta situación. Dios deja unos remanentes. Sé tú parte de ese remanente que hable a otros de Dios, cosas positivas, cosas que edifiquen, cosas que empiecen a fortalecer la fe. Si tú ves a algún vecino y está ese vecino desanimado, dile, mira, perdóname, Dios tiene control. Pero tú métete en tu aposento y primero órale a Dios, porque tienes que entender que si tú no estás lleno de Dios, lo único que harás es hablar palabras y palabras. Muchos de los que llegaron cautivos a Babilonia hicieron sus casas, se acomodaron en la cautividad y atesoraron fortunas. Y cuando ya llegaba el momento de que tenían que salir para cumplir la profecía, no lo hicieron. Más o menos de 3 millones de judíos que salieron de la cautividad del reino del sur. De esos 3 millones, ¿sabes cuántos volvieron? 50,000. O sea, un 2%. Iglesia, este es un tiempo que nos invita a reflexionar. Por eso, todo esto te he hecho, esta introducción, para que tú empieces a entender que tu carácter en un momento de crisis determina el cumplimiento de lo que Dios tiene trazado para ti, para tu familia y tus generaciones. Si tú eres una de las personas que hablas algo en el devocional, pero vives otra cosa, tus hijos van a decir, pero ¿qué clase de persona es que se para en un púlpito y predica muy bonito, pero en mi casa vive muy feíto? Hay que ser uno y tener cuidado de ser la misma persona en todo lugar. Por eso finalmente, 15 años más o menos, el libro de Nehemías inició su escrito. Porque intentaron reconstruir el templo en tiempo reconstruir las murallas en tiempo de Esdras, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Dios no lo había trazado así. Dios había dado en la profecía primero empezar a reconstruir el templo, que lo leímos en Daniel, y después reconstruir las murallas. Sé entendido y no empieces tú a hablar palabras de tonterías y a decretar cosas, porque tú no sabes la soberanía de Dios que tiene para con esta pandemia. Lo que sí debemos entender es que Dios ha llamado a que se recojan todos en su casa. Así como en el tiempo de Egipto, de Moisés, cuando iban a morir los primogénitos y el ángel de la muerte pasaba, todos tenían que estar en sus casas cubiertos con la sangre del Cordero. Estamos viviendo un tiempo en el cual la profecía se está cumpliendo. El reloj de Dios empezará su marcha nuevamente y su trato con Israel dará inicio. Más o menos 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida y los muros que hoy dan testimonio de que algún día existió protección, esa ciudad no ha sido eliminada. Jerusalén, la ciudad más antigua durante toda la tierra, queda como testimonio de que lo que Dios ha dicho es real. El domingo estudiaremos y ya empezaremos a ver el carácter de Nehemías. Todo lo que te he dicho fue el caos, todo lo que te he dicho fue lo que Nehemías veía. Cumplimiento de la palabra, cumplimiento de la rebeldía, cumplimiento de lo que Dios había prometido, pero también había una esperanza en medio
de todo. Hoy yo les quiero decir, hay esperanza. Saldremos de esta. Pero si en 20 días, porque mire, más o menos un hábito, dicen los psicólogos, no sé, que un hábito más o menos se dura para que una persona lo asimile 15 días, ¿sí o no? Más o menos. Si alguien lo sabe, Ricardo, alguien lo pueda decir, creo que un hábito en 15 días se logra establecer. Si en estos 17 días tú no logras establecer un altar diario en tu familia, saldremos de esta pandemia y seguiremos igual. No cambiaremos a nadie, porque nadie se cambia con palabras. Si en estos 17 días tú no aprendes a valorar a tu familia, ¿qué te quedó como resultado de haber quedado en casa 17 días? Si en estos 17 días tú no compartes tiempo con tu familia, calidad, no estar ahí y todos en celulares. Hoy me sorprenden muchas familias, en cada cuarto un televisor. Y todos, cada uno está en su habitación, todos en la casa, pero cada uno en su cuarto viendo su televisión. Nosotros humildemente con mi esposa dijimos un solo televisor en la sala, todos vemos y cuando él se apaga, todos compartimos. Y eso ha quedado en el corazón de mis hijos. Alguien le decía, pero es que tú, le dijo, no, porque en mi casa vemos todos y compartimos todos. ¿Qué vas a sacar de estos días que nos quedan? ¿Qué hábitos vas a tener? Muchos siguen todavía en la internet enviando cosas que uno dice, pero Dios mío, estamos viviendo una situación y en cambio de orar, en cambio de buscar a Dios, salen con unas cosas que uno dice, Señor, ¿qué quedará? Yo te invito para que reflexiones. Nehemías tuvo noticias del hogar, pero recibió malas noticias. Nehemías tuvo que reaccionar. Nehemías tuvo que dejar florecer lo que había en él. ¿Y qué fue lo primero que dejó florecer? No, ¿qué haremos? Uy, no, qué situación tan... No, oró a su Dios. Exaltó a su Dios. Confesó sus pecados. Y asumió los pecados de su nación como suyos. Y reclamó las promesas de Dios. Luego empezó en orden su pedido de oración. Visto humanamente era imposible. Pasa a los mejores líderes, sabemos, nos vemos en unas encrucijadas como esta. Donde uno, ¿qué le dice a una persona que vive de su diario a diario? ¿Qué le puede decir uno? ¿Qué tú le puedes decir a alguien que perdió a su ser querido por esta pandemia? ¿Qué le puedes decir? Un día me invitaron a predicar a un funeral de una familia de mi esposa. Y lo primero que yo dije, Señor, ¿qué le digo a estas personas que están pasando un momento de dolor? Es fácil abrir la Biblia y leer cualquier versículo y salir. Pero yo pienso que Dios merece respeto y si yo lo represento debe haber un mensaje de exhortación, consolación y reanimar. Por eso no hemos querido transmitir todos los días porque no queremos salir con cualquier cosa, no, estudiamos la palabra para que tú seas edificado. ¿Qué vas a decir tú de tu Dios? Ni siquiera has perdonado y piensas que vas a ser restaurado. Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento. Queda el remanente. Aprovechemos ese remanente y vamos a orar. Y vamos a clamar. Yo le invito para que cierre sus ojos. Y tú le digas, Señor, aquí estoy. Igual que Nehemías. Viviendo un momento profético. Viviendo un momento donde se están cumpliendo las profecías que están escritas en la Biblia. Muchos no lo creen. Para otros les parece increíble. Para otros les parece burla. Para otros que su mente está tan agobiada y contaminada con tanta cosa, Dios ha permitido una pandemia para destruir todo argumento.
destruir todo lo que se pueda creer que éramos superiores y que habíamos descubierto y que habíamos hecho. Es el tiempo de que ni siquiera la vacuna, aunque si la hayan descubierto, no se ha podido distribuir. Piensan que más o menos durarían 18 meses en distribuir la vacuna en todo el mundo. Volvemos nuevamente a un momento en el cual, Señor, tú tienes el control. Dile, Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi familia. Tú tienes el control de mi economía. No voy a desesperarme ni voy a pensar qué haré. No, Señor, tú tienes el control. Si yo hoy verdaderamente hago un análisis de mi vida, dile al Señor, Señor, si yo hoy un análisis de mi vida, ¿cómo salgo? A carta abierta, a conciencia clara. ¿He perdonado a aquel que me ofendió? Muy distinto, Señor, a aquel que yo ofendí. Porque cuando yo ofendo algo me siento mal, me siento afligido. Dile al Señor en esta hora, Señor, cuando yo ofendo a alguien me siento mal, me siento afligido, pero cuando alguien me ofende me siento valeroso, me siento con las ganas de reclamar y de exigir. Es que tiene que humillarse, es que tiene... No, un momento. Dile, Señor, por favor, yo quiero hacer un análisis. Tengo 17 días para reflexionar. Tengo 17 días para meditar. Tengo 17 días para hacer cambios y amar a los demás como a mí quisiera que me amaran. Dile al Señor, Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, vivifícame. Padre Celestial, yo clamo por todos los que me ven. Clamo por todos aquellos que verán este programa. Yo te pido, Señor, que tú los llenes de tu amor y de tu paz, de tu misericordia. Yo te pido, Padre Celestial, que ellos puedan entender, Señor, que hay una luz de esperanza en medio de tanto caos, donde ya se ha detenido muchas cosas. No sabemos qué irá a suceder, pero de algo estamos seguros, que tú guardarás, que tú nos protegerás. Vino la destrucción, Dios mío, para el reino del norte, el reino del sur. Fueron llevados cautivos, fueron sometidos a costumbres que iban en contra de lo establecido por ti. Pero nunca los líderes que tú levantaste se habían corrompido ni habían cambiado lo que llevaban dentro de su corazón, tu palabra. Eran entendidos a tu voz, a tu palabra, y la observaban y la guardaban, Señor. Y fue así que ellos pudieron ser instrumento para cumplir esa profecía. Yo te pido, Padre, que en esta hora cada persona que me ve pueda ser entendida y sepa y diga, verdaderamente yo necesito de Dios. Debo ser entendido que debo guardar su palabra. Debo ser entendido que debo guardar sus promesas. Padre Celestial, trae paz. Mira aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra desesperado, aquel que se encuentra afligido, Padre. Trae la esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida en mi cuerpo, tengo una esperanza, Señor. Y mientras yo esté contigo, Señor, tú traerás a mi vida paz y seguridad. Padre, sana, Señor. Permite que esta palabra fluya con poder. Permite, Padre, que miles de personas que me ven reciban un toque de tu presencia. Te lo ruego, Señor. Padre, que es tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte para que te quedes en casa. Quédate en casa, no salgas. Ya basta de todos esos líderes temerarios que quieren retar la naturaleza, que quieren retar las normas que ha establecido el gobierno. Quédate en casa, no salgas. ¿A qué vas a salir? ¿A mostrar que te falta un poquito de sabiduría y de inteligencia para saber que si desobedecemos, el solo acto de desobediencia trae malas consecuencias para tu vida?
muy malas. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales fuera de tu casa, no olvides que en tu calzado, porque mucha gente se preocupa por las manos, por taparse la cara, pero se le olvida que en los pies puede transportar el virus. Deja tus zapatos con los que saliste porque tuviste una emergencia o algo se acabó. Déjalos fuera de tu casa o al pie de adentro, porque si los dejas fuera se los roban. Déjalos ahí a un ladito que no se los vayan a llevar. Y entra descalzo o ten separado unos centímetros, metros, bueno, tu otro calzado. Cuídate. ¿Qué vale más, la vida? ¿Qué sacan los jóvenes con decir, hagamos la fiesta del final del tiempo de la pandemia? Y todos se infectan, se mueren sin Dios, se mueren sin Cristo. ¿Y a dónde quedaron los ilustres que quieren llenar? Hoy veía yo que un famoso youtuber, cumpliendo una de sus hazañas, lamió una taza con la lengua y ahora está infectado de COVID. O sea, cosas absurdas. Todo eso paró, cesó, ¿y a dónde quedan las cosas? Cuídate, desinféctate con gel antibacterial. Clamemos a Dios y ten esperanza de que en medio de todo, Dios te va a ayudar. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.